La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero agradecer a Ricardo Monreal que tome esta comunicación. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo a todo tu auditorio. Buenos días. Yo te veo cada vez más determinado a hacer algo para seguir tu carrera política hacia arriba. Y dentro de estas determinaciones, la semana pasada decías que no saldrías de Morena por la puerta de atrás. Y además coincido contigo, ha sido una carrera demasiado larga para ser así. Me pregunto si saldrías por la puerta de adelante o si estás y has pensado ya en la posibilidad de escindirte de Morena para determinar un camino diferente, vamos a pensarlo así. Mira, Pedro, tú sabes muy bien que tengo 25 años formando este movimiento en la etapa más difícil de la historia de la izquierda. Y, sin embargo, hace 25 años me salí del PRI por la falta de democracia, porque se me persiguió, porque se me minimizó y porque no se me permitió participar, se me excluyó. Y en ese momento era una lucha muy fuerte contra el presidente de la República, Ernesto Zedillo, tú lo recordarás muy bien. ¿Sí? Y renuncié, eran peores condiciones. Ahora la dignidad es la única forma en que te mantiene, pero decía en efecto que Morena no es propiedad de nadie y que voy a luchar, a pesar de que aquí un sector del partido, porque piensas distinto, te acusa de traición, o porque tienes autonomía de carácter, autonomía de opinión, porque quieres un México progresista sin tanta confrontación y odio, o porque estás pugnando por la reconciliación, te acusan de que eres traidor. Y yo creo que esas son las viejas purgas de las estructuras dogmáticas que en el pasado predominaron, no solo en México, sino en el mundo, y que destruyeron los propios movimientos sin cumplir el propósito que se habían trazado. Entonces, no puedo adelantar nada, Pedro. Lo que sí es que voy a resistir lo que pueda de acuerdo con mi propia convicción. Creo en un México mejor, creo en un México más igualitario, sin tanto rencor, confrontación, odio. Y estoy convencido de eso, porque podemos llegar al mismo puerto si logramos ponernos de acuerdo en lo fundamental, consensos en lo fundamental. El país lo necesita. Tenemos grandes problemas, pero grandes problemas que tenemos que enfrentar juntos. La inseguridad, la carestía, la inflación, la salud, la educación, el bienestar. Lo podemos enfrentar juntos. Y si nos distraemos en luchas internas, intestinas, facciosas, es más complicado. Esa es mi posición. Y siempre Ahora, lo he pensado. No es ahora. Ricardo, yo siento y la perspectiva que veo hoy entre la relación de Morena con el presidente a la que se veía en el pasado con el PRI. El PRI era el presidente era el PRI, el presidente determinaba, tú y yo lo vivimos, determinaba quién sería el ungido para ser su sucesor y teníamos elecciones cuyos resultados ya se anticipaban. La primera sorpresa fue en el 2000, justamente con Zedillo. Pero yo veo ahora ninguna diferencia con Morena y López Obrador. López Obrador es el que te ha dejado de mencionar y que últimamente te menciona. Es el que nombra a las llamadas corcholatas, que me choca el término, y en ellas te excluye. Es el que determina con su dedo quién sí y también excluye con su mano quién no. Y en todo ello pienso que pues a ti te une a Morena el respeto que le tienes al presidente
pero yo creo que ya es tiempo de ubicar el respeto que el presidente te tenga a ti. Y lo digo con toda honestidad porque, según entiendo, a ti se te ha ofrecido poder ser aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y eso es lo que tú no quieres, tú quieres otra cosa, tú quieres ser presidente de la República. Y estas asignaciones de Claudia, de Marcelo, de Adán, eh, para ellas lo que tú has pedido es un piso parejo, pero lo disparejo no lo determina Morena, lo determina el presidente de la República y creo que lo siguiente pues será hablar con él, porque él es lo mismo que lo que era el PRI en los 70s, igualito, no veo una diferencia. Bueno, mira, hace 26 años, cuando iniciamos este sueño, un poco antes él, yo me incorporo al movimiento en 1997 a invitación de él. Por cierto, el otro día, hace una semana, él lo describió, cómo fue la lucha tan intensa con el gobierno, en donde se fabricaron en mi contra expedientes de los que no se tenía absolutamente nada, simplemente con el propósito de descalificarme y de excluirme. Desde entonces me une, Pedro, una relación muy fuerte con el presidente. Quizá él no conmigo, yo sí con él. Eso es lo Es, que te iba a decir. o sea, está bien, acepto tu connotación, tu concepto, pero yo no voy a confrontarme con él. Tú dices, quizás sea la hora. No, no es el momento, pero sí te puedo decir que él sabe que tengo un carácter autónomo desde hace 26 años. Él sabe que pienso en la forma en que lo hago, atendiendo la razón, atendiendo la moral y atendiendo la historia. No soy un incondicional o un hombre irracional frente a las circunstancias del país. ¿Por qué en este momento, Pedro, estoy aspirando a la presidencia de la República? Porque sin vanagloria, sin excesos de modestia o sin caer en ese exceso, en esa falsa modestia, creo que soy el más preparado, el que tiene experiencia acumulada con el pasar de los años y el que se ha enfrentado a distintas vicisitudes, de tal suerte que en la madurez puedo ofrecer un gobierno en condiciones de reconciliación y un gobierno capaz de tener un gabinete profesional que enfrente estos grandes retos que México está pasando. Tenemos retos extraordinarios, ya mencioné algunos, pero en el nuevo siglo tenemos desde hace 20 años retos como el cambio climático, que en la actualidad no estamos frente a soluciones claras. El aumento de las tecnologías de la información, de las plataformas, de la cibernética, de la ciberseguridad, de la robótica, de estos nuevos desafíos que tienen que ver con el planeta y la globalización, me siento preparado para enfrentarlos y me siento preparado no solo anímicamente, sino lúcidamente, con plena lucidez, con plena salud, con plena energía, con pleno entusiasmo, pero sobre todo con serenidad y ecuanimidad para poder escuchar, atender y resolver juntos los problemas de este país. Ahora, bien, tu pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cómo habrá esa posibilidad de deslinde? No la habrá. Por fortuna, Pedro, el presidente de la República, el señor López Obrador, no estará él en las boletas, concretamente. Él no aparecerá. Y eso es una gran ventaja para nosotros. En el partido, un sector de Morena me endilga cosas que no hago, pero obviamente me descalifica todos los días y a toda hora, porque saben que si hubiese debates, si hubiese una contienda en igualdad de circunstancias, con piso parejo y que me escucharan los militantes y simpatizantes en igualdad de circunstancias, les ganaría, porque mis ideas son más frescas, mis ideas son más audaces, mis ideas son
fincadas en un proceso de reconciliación que quisieran ellos no aceptar, sino continuar este proceso que hasta ahora estamos llevando a cabo. Bueno, hay mucho de qué hablar y yo creo y propongo que tengamos constante diálogo, Ricardo, en aras de un público que quiere escucharte y que quiere ver muchos de los temas que hoy están muy revueltos en el país Sí. para sacar adelante, porque es innegable que tenemos problemas pendientes, como tú bien lo apuntas. Bueno, habría que hablar mucho del narcotráfico, por ejemplo. Es un Habría que problema. hablar mucho de las relaciones internacionales, Ricardo. Habría que hablar muchísimo de las obligaciones que México ha adquirido y que debe de cumplirlas a cabalidad. Habría que hablar de la honestidad de mucha de la gente que le rodea. Habría que hablar de muchas cosas, pero por lo pronto se me hace esta una pauta extraordinaria que me abres para que en el camino discutamos. Yo coincido contigo. Yo creo que eres un hombre que ha tenido una experiencia de muchos años y que la vida te ha enseñado muchas cosas, a mí también, que finalmente ahora todas, tú como político, yo como periodista, las tenemos que poner a favor de un México que debemos de reconocer que se encuentra en uno de los peores momentos de su historia y que tenemos que salir de aquí. Te agradezco mucho, sé que tienes sesión y Tengo reuniones, Pedro, pero estoy a la espera de la invitación. Yo siempre sé escuchar. Quizás sea una de las acusaciones de traición, porque escucho y hablo con todos. Tengo la capacidad y la aptitud, además la convicción de escuchar a todos. Podré no estar de acuerdo con algunos o contigo, por ejemplo, pero el que dialoguemos creo que no nos resta ninguna convicción ni nos va a cambiar nuestra posición frente a lo que está pasando en el país. Y el respeto creo que es fundamental. Yo sí creo en el diálogo y creo que podemos lograr grandes cosas con el diálogo. Yo creo que sí, yo pienso como tú, tenemos muchas diferencias, pero tenemos una condición que nos debe de unir a todos los mexicanos, que es el amor a nuestro querido México. Ricardo, gracias por tomar esta comunicación y espero que sea una de muchas. Gracias. Saludos, Pedro. Saludos, Pedro. Gracias. Ricardo Monreal habla aquí y abiertamente, sí, debo de decirlo, es un hombre con quien hay que hablar y que en el futuro creo que será una pieza clave que sostiene parte de la estabilidad de Morena. Si Ricardo Monreal sale de Morena por alguna razón, creo que todo el esquema se puede trastocar. Y lo hablo así sin tener dudas de que esto pudiera ser. Pero en fin, él lo sabe, yo lo reconozco, tenemos muchas diferencias, muchas, pero son tiempos de hablar. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.